de los cuatro, pero evidentemente es el que más reproduce los milagros del Señor Jesús. Y tiene unos mensajes, pero muy prácticos, ¿eh? Marcos, Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? El sobrino de Bernabé, al que se supone que cuando arrestaron al Señor Jesús, él había ido a espiar a ver qué pasaba con, con el Señor Jesús, y como era de madrugada, él se había tapado con alguna sábana, se levantó con el pijama quizás diríamos hoy en día, y quisieron arrestarlo porque estaba cerca, y él escapó y se quedó con la sábana, el que lo tenía, y se escapó. Sería muy jovencito, tendría 16 años, 15 años a lo mejor, ya era un discípulo del Señor. Bueno, vamos a leer en Marcos capítulo 8, versículo 15 al 21. Fue muy compañero de Pablo, Juan Marcos, aunque al principio, en el primer viaje misionero, a la mitad del viaje, casi o menos, él desertó y volvió a Jerusalén, porque la cosa del viaje, de ser misionero en aquellos lugares, en aquella circunstancia, no era nada fácil, y vio que la cosa era difícil y se volvió para su casa. Y Pablo después no lo quiso llevar en el segundo viaje misionero, cuando Bernabé quería llevarlo. Pero fue después, Pablo lo solicitaba, fue tan fiel después este hombre joven que lo solicitaba para que lo ayudara a Pablo. 8:15. Y él, el Señor Jesucristo, les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y le dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Y yo subrayé los dos términos. Allí el verso 18, ¿no recordáis? Y el verso 21, ¿no entendéis? Así que el problema del olvido y el problema de entendimiento ya venía de siempre, ¿no? A veces unas hermanas me dicen: yo no me acuerdo, leo la Biblia, estudio, pero a veces me olvido. Bueno, hermana, acá tenemos un consuelo en cierta medida, pero también tenemos una enseñanza y una exhortación. Porque acá el Señor los está como retando un poco, ¿no? Los está corrigiendo y dice: ¿cómo no entendéis? ¿Cómo no te acordás? Y a veces nos pasa a nosotros que no recordamos cosas que oímos. Estamos hablando de la palabra del Señor. No entendemos cosas de la palabra de Dios. Bueno, puede ser que haya cosas que no recordemos o no entendamos. Estos días pasados, con el tema del principio de año, tenemos la oportunidad de repartir esos calendarios La Buena Semilla, y un señor muy mayor a que estoy tratando de que entienda el Evangelio un poquito, es el electricista del auto, tiene 85 años. Y tiene un ayudante, por supuesto, que le hace las cosas y él lo orienta, lo dirige. Y yo le había dado ya un calendario el año pasado. Digo: este hombre tiene 85 años, digo, no sé si me voy a morir antes que él, porque la verdad,
Le pusieron un marcapasos hace 3 o 4 años, porque la hija es médica, por las dudas, y le controlaron el marcapaso, dice el marcapaso no funcionó nunca, no tuvo necesidad. Bueno, entonces esas personas que están mal, pero no mueren nunca, parece, pero le va muy bien la cabeza. Entonces le fui a llevar este año, le dije, ¿te acordás que te había dado un calendario? ¿Sí? ¿Lo tenés? Sí, acá está. Lo tenía al lado ahí en las herramientas cerca, estaba intacto. Y le había dado también un calendario de la buena semilla, o quiero decir una semilla de la RBN, para que todos los días, entonces lo tenía ahí intacto, estaba el buena semilla, ni sucio estaba, aunque él no trabaja, ¿verdad? Pero lo tenía marcadito. Le digo, ¿lo leíste? Sí, lo suelo leer, porque a veces no lo leo todos los días, pero después leo varias, me dice, pero no, hay cosas que no entiendo, me dice. Hay cosas que no entendés. Mira, yo te traje otro, pero si vos no lo vas a leer, pero hay cosas que entendés. Sí, hay cosas que, bueno, ocupate de las cosas que entendés. Preocupate, si no la entendés, no importa. Yo como excusa a veces iba porque está muy cerquita de casa, a una cuadra, donde está el colectivo, la parada de colectivo, así que siempre tengo oportunidad. ¿Y cómo está? Sí, acá está, me dice. Y me mostró el que le di este año y lo tenía colgado en la ladera donde tiene el taller con un ganchito. Ah, bueno, estaba con el día que estaba. Así que bueno, un año costó, pero hay que tener paciencia. En un año no le llevé nada, no le hablé más nada, solamente aproveché el principio. Dice, pero no entiendo algunas cosas. Bueno, si no entendés, preguntame, le digo, cualquier cosa charlamos, tempranito de la mañana, él está solo, pero por favor, tratá de leer lo que entendés. En la Biblia pasa lo mismo. La palabra de Dios, ¿no es cierto? Nosotros como creyentes, hijos de Dios, entendemos muchas cosas. Creo que entendemos todo. Y no hace falta saber griego, hebreo, no hace falta, ¿no es cierto? Si, por favor, si lo pueden hacer, ojalá puedan estudiar todo eso porque profundiza más la palabra. Pero hermano, yo creo que entendemos todo. Yo creo que entendemos todo. Uno de los problemas que acá se ve que el Señor Jesucristo le está exhortando a los discípulos es en el versículo 18. Dice, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. ¿Cómo dice? Y tienen oídos y no oís. Ah, no dice no oyen, no oís. Porque hay que hacer una diferencia. Ustedes oyen, pero también escuchan. Nosotros escuchamos los ruidos de la avenida, pero no le prestamos atención a los ruidos de los autos. Estamos hablando de la palabra de Dios y esto estamos oyendo. Pero también estamos escuchando otra cosa. Cuando el Señor dice oír, la palabra de Dios dice oír, está refiriéndose a lo que se está recibiendo en ese momento en forma directa. Y acá se está hablando de oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y acá específicamente estaba hablándole a quiénes, específicamente. A los 12. A los 12. Los 12 veían al Señor Jesús. ¿No ven ustedes los milagros? ¿No vieron el pan que se multiplicó en 4.000 y el pan en 7.000? ¿No lo vieron? Claro, el Señor Jesús les está hablando, cuidado de la levadura de los fariseos. Claro, como ellos no llevaban pan en ese momento, nos está reprochando que no trajimos comida. Entonces el Señor, como sabe el pensamiento de ellos, le dijo, no estoy hablando, si no hace falta. Yo les alimenté 4.000 y después 5.000, no voy a alimentarlos a ustedes. Por favor, estaba hablando de la levadura. ¿De qué? De los fariseos, o sea, de la doctrina de los fariseos y de los herodianos, de la religiosidad y de la mundanalidad. Entonces el Señor le dijo, dice, no se dan cuenta que yo estoy hablando de otra cosa, no de la comida que perece. Así que no es eso, no se dan cuenta. Bueno, esa falta de recordar era habitual en algunos momentos de los discípulos. No recordaban. No recordaban cuando el Señor les anunció la muerte, su resurrección. No lo recordaban. Y no lo entendían. No lo entendían.
Ahora, ¿por qué será que a veces no entendemos las cosas? ¿Por qué será que nos olvidamos tanto de las cosas de Dios? ¿Por qué será? Porque nuestro pensamiento está en otro lado. Nuestra prioridad está en otro lado. Cuando la prioridad está en otro lado, entonces no vamos a recordar y no vamos a oír. Porque ¿qué es el oído? Según el diccionario, es el órgano auditivo del hombre y de los animales. Es el órgano auditivo. O sea que es donde recibimos todo lo que hay alrededor, como voces, ruidos, todo lo que sea. Ustedes saben que los discípulos tenían el privilegio de verlo al Señor cara a cara. Ellos no vieron por fe. Ellos vieron como Adán. Adán no vio por fe. Así que no puede estar en la galería de Hebreos 11. Porque ellos vieron por fe. Pero oyeron al Señor perfectamente. Nosotros no lo vimos al Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Ellos tienen más privilegio? ¿Saben que el privilegio mayor es nuestro? Porque la palabra de Dios nos dice, bienaventurados los que no vieron, más bienaventurados, bienaventurados los que vieron, pero más bienaventurados, porque nosotros vemos con unos ojos que no son de la carne, son los ojos de la fe. Nosotros entendemos y conocemos cosas que la razón humana no entiende. Porque el que ha depositado su fe en Jesucristo inmediatamente va a entender y va a comprender muchas cosas y las va a aceptar, aunque no las entienda, las va a aceptar y las va a comprender aunque no las entienda. Usted va a decir, no, que esto es un juego de palabras, no puedo entender, puedo aceptar algo que no entiendo. Sí, sí. Escúcheme, ustedes están tranquilos, cómodos, yo veo muchos cómodos ahí en la silla. ¿Y si se rompe la silla? El banco que están, nadie está incómodo, todos estamos bien sentaditos. ¿Qué quiere decir? Tenemos fe en lo que el asiento este nos está reservando un buen, cómodo lugar. Cuando viajamos en un vehículo o subimos en un avión, algunos, bueno, ahora van a subir en un avión, ¿no? Dos chicas, están acostumbradas a subir. ¿Tienen miedo cuando suben al avión? Más o menos. Pero, entonces, ¿por qué van? Porque saben que el avión va a llegar. No van a pensar que no va a llegar. Tienen un poquito de cuicui. Pero sí, porque a mí me encanta, ¿verdad? Subir, es el placer más grande. Cuando sube, a muchos se agarran cuando sube, cuando baja. Yo tenía un señor al lado mío, un creyente, al lado mío, se agarraba. Le digo, no te hagas problema. Si hay problema, cuando haya que doblar, saca la mano, digo, porque estaba al lado de la ventanilla. Me encantaba ese, bueno, pero nosotros, ¿por qué subimos el avión? Porque estamos seguros, o sea, tenemos fe que el avión va a llegar. Y si estas cosas que el hombre hace, nosotros depositamos nuestra fe, ¿cómo no vamos a depositar la fe en lo que el Señor dice? Hay cosas que no vemos. Por ejemplo, el viento. ¿Lo vemos? Sin embargo, qué lindo salir a la tarde cuando hay viento fresco. No lo vemos, pero percibimos ¿Ustedes saben lo que es la ley de Ohm? La electricidad. Se ve la electricidad, pero no ponemos los dedos en la electricidad, porque sabemos lo que pasa. O sea, no lo vemos, cosas que no vemos, pero sabemos que ocurren. El profeta Isaías decía, inclinen vuestro oído, de que Dios, ¿no? No lo veían a Dios, pero lo veían al profeta que traía la palabra de Dios. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma. O sea que fíjense en ustedes cuál es el medio que Dios utiliza para hacer conocer su voluntad a cada uno de nosotros. El oído. El oído. Ese oído tiene que estar atento a percibir lo que la palabra de Dios dice y no hacer caer una coma, una letra. Tenemos que conocerla. Ustedes saben que el oído está muy ligado a la oreja. En el Antiguo Testamento tiene mucho sentido la oreja con el oído.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la antigüedad, en las costumbres orientales, cuando un esclavo quería estar voluntario debajo de un amo, tenía un tiempo limitado el esclavo con un amo. Después de un tiempo no era para la perpetuidad. Pero había esclavos que estaban tan contentos con su amo, tan buena persona, le había dado casa, tuvo familia, que decía, quiero seguir como esclavo de este hombre de por vida. Entonces, ¿qué hacían? Le horadaban la oreja a la puerta. A mí me impresiona ver a las chicas con el arito, el agujerito que le hacen acá. Yo no quería que a mis nenas le hicieran ese, cuando son chiquitas, ¿vieron? No quería, no me gustaba. Pero porque me hacía, pero qué increíble que le horadaban la oreja. Es en una acepción. La otra acepción que hay en el Antiguo Testamento es cuando el sacerdote oficiaba el sacrificio, la sangre rociada por el sacrificio tenía que estar en el lóbulo derecho del sacerdote, en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho del pie. Tenía que estar manchado de sangre del sacrificio que había hecho. ¿Qué sentido tenía esto? Tenía el sentido de que el sacerdote tenía que solamente escuchar a Dios. Tenía que escuchar la voz de Dios. Estaba para eso. Su labor era escuchar la voz de Dios. El dedo implicaba la mano, el dedo pulgar. Ustedes saben que este dedo tiene la fuerza de estos cuatro, ¿no? Bueno, era un símbolo de hacer solamente y exclusivamente un servicio al Señor. Y los pies con sangre hablaba de que esa persona estaba consagrada al servicio y tenía que ir donde el Señor le dijera. O sea que oído, oreja, dedo y el pie. Fíjense ustedes, hermanos, la trascendencia que tiene cuando nosotros escuchamos y hemos leído en 1 Pedro que somos consagrados como real sacerdotes al Señor. Somos consagrados como real sacerdote. No tenemos esa marca en la mano, no tenemos en la oreja, no hace falta eso, todo eso era un simbolismo de la persona de Cristo. Ahora tenemos algo mucho más sublime, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y el que no la tiene, tiene que procurar hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Aceptando a Cristo como Salvador. Él dijo, el que me recibe a mí, recibe al Padre. Vendremos y haremos morada en él. ¿Qué es eso? A través del nuevo nacimiento. El Señor Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver al Padre. Así que, y no puede entrar al reino de los cielos. Por eso la presencia del Espíritu Santo se recibe a través de aceptar a Cristo como Salvador de nuestros pecados. Ahora, así como tenemos que prestar el oído a las cosas de Dios, ¿saben lo que dice el profeta Isaías? Que él decía, inclinad vuestro oído, qué sé yo. El Señor elogia a aquellos que nos prestan el oído a cosas vanas o a propuestas necias. Hay un pasaje que no lo vamos a leer, Isaías 33, un versículo que dice acerca de que el Señor elogia a aquellos, o sea, admira o felicita, por así decirlo, a aquellos que no ponen su oído a las propuestas necias de este mundo. O sea que tenemos una gran responsabilidad. Ahora, el Señor Jesús indica también el mejor empleo del oído. Él dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Y era una fórmula, por así decirlo, para atraer a las personas, llamar la atención. Cuando quería decir algo trascendente, él decía, el que tenga, venga, escuche. Y en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, en las 7 cartas que el Señor Jesucristo le envía a las 7 iglesias de Asia por medio de Juan, todas las iglesias tienen al final este eslogan. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído para oír, ¿qué quiere decir? Preste atención. Yo me doy cuenta que hay muchas personas que vienen a las reuniones, pero escuchan y no prestan atención.
Porque cuando se va de acá, claro, está el mundo, y están los problemas, y están las dificultades, y yo no puedo pretender de que no le hagamos caso a las dificultades y a los problemas. Pero hay una situación que nosotros tenemos que medirnos. ¿Cómo medimos nuestro estado espiritual? ¿Cómo lo medimos? Sí, eso para nosotros, ¿eh? No le preguntemos a nadie, porque hay dos personas que saben nuestro estado espiritual. Uno somos nosotros mismos y el otro es Dios. Nuestro estado espiritual depende del tiempo y la ocupación que le otorguemos a la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedico por día a la palabra de Dios? ¿Cuánto? Si usted no hizo el cálculo, piense cuánto tiempo por día dedica a Internet, o a la televisión, o a mensajitos de Facebook, de WhatsApp. Y vamos viendo la situación, por qué a veces no entendemos y por qué a veces no recordamos. Así que, queridos hermanos, yo tenía un poquitito más para decir, pero no lo voy a decir más. Simplemente decir algo que dijo Pascal. ¿Quién fue Pascal? Los que estén en la secundaria. ¿Quién fue? Un físico matemático, ¿no? Los físicos eran matemáticos, físicos y astrónomos. Eran todos. Sí, sí, la astronomía estaba dentro de las matemáticas y la física. Hermoso. La física me gusta muchísimo porque es la parte práctica de las matemáticas. Bueno, estos hombres tenían esa facultad, aparte que tenían un don especial. Él decía, el conocimiento científico tiene que ser entendido para ser amado, pero el conocimiento bíblico tiene que ser amado para ser entendido. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? La palabra de Dios tiene que ser amada para ser entendida. ¿Y cómo hago yo para amar la palabra de Dios? Hermanos, empecemos a leerla. Empecemos a leer. ¿Y cómo leo la Biblia? Meditándola concentradamente. Buscando la palabra de Dios que me hable a mí. No pensando que esto hoy le viene bien para otro. Sí, le viene bien para otro, pero seguro que me viene bien para mí. Así que leyendo y viendo qué puede decirme la palabra de Dios a mí. Y otra cosa, quisiera terminar leyendo dos textos de la Biblia que están en Lucas. A ver, no me acuerdo, lo anoté por acá, Lucas 11 era. Sí, Lucas 11, 27 y 28. Lucas 11, 27 y 28. Fíjense lo que el Señor Jesús dijo en respuesta a una mujer que estaba muy entusiasmada de escucharlo al Señor Jesucristo. 11 dije, 26, no, 27 y 27, ¿dónde está? Acá está. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyeron la palabra de Dios y... Gracias, hermano.